Sabes, quiero hoy mandarte un fuerte saludo, donde quiera que estés, y agradeciendo a Dios por tu vida, por estar escuchando estos mensajes que sé que son de bendición para tu vida y para aquellos que están a tu alrededor. Sabes, hay muchas de las cosas que existen dudas en nuestras vidas, pero es importante que las dudas las podamos resolver a través de escuchar la palabra y a través de la lectura de la palabra. Sabes, hemos estado viviendo milagros y ámbitos de milagros últimamente tan poderosos aquí en la congregación, y sabes, hemos estado viendo gente siendo tocada por el poder de Dios. Justo ayer vimos un ámbito tremendo donde Dios comenzó a traer liberación y comenzó a traer libertad a varias vidas que estaban ahí presentes en una reunión de oración. Sabes, yo creo en los milagros y creo que es un ámbito que tenemos que vivir todos los días en nuestras vidas. No podemos detenernos a vivir lo que vivimos hace un año. Cada día es un tiempo diferente ante los ojos de Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a seguir viviendo en el ámbito sobrenatural de Dios? Sabes, la Biblia nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, literalmente Dios los llevó al desierto a demostrarles su gloria, a demostrarles su poder. Pero Dios, siempre que demostraba su poder, se fijaba si había agradecimiento en el corazón del pueblo de Israel. Y cuando estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de una nación en general. Sabes, nuestro México necesita vivir en un ámbito de agradecimiento a Dios. Nuestro México debe de aprender a reconocer la voz del Padre, de la voz del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Hemos orado por tanta gente que Dios la sana instantáneamente y así de la nada dejamos de verlos. ¿Sabes? Pasa el tiempo y después nos damos cuenta que esa persona regresa aún más enferma. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios hizo el milagro sobre su vida, no se permaneció en el estado de fidelidad y agradecimiento al Señor. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender a reconocer los milagros que Dios está haciendo y el por qué los está haciendo. Si tú y yo no sabemos reconocer los ámbitos de milagros o solamente pensamos que son momentos de emoción que nos hacen sentir bien, déjame decirte que eso es algo muy equivocado. Vivir en la manifestación de los milagros de Dios en nuestras vidas tiene un porqué. Ahora, cuando no había un agradecimiento en el pueblo de Israel, venía un juicio a la nación de Israel porque no demostraron agradecimiento total a lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Los milagros, escúchame bien, tienen un propósito de parte de Dios. Aunque nos hacen sentir bien, aunque nos sanan, aunque nos traen fuerza, aunque nos traen vigor, tienen un propósito del por qué son. No estamos en busca de ámbitos de milagros solamente para sentirnos bien. Estamos en busca de los milagros que Dios hace porque sabemos que al movernos en un ámbito de milagros, vamos a movernos en un ámbito de señales, prodigios y maravillas. Entonces, al movernos en ese ámbito, estamos entrando en una dimensión donde no solo es de palabra, sino es a través de los hechos que estamos viviendo. En el libro de los Hechos vemos una serie de milagros que los discípulos de Jesús anduvieron haciendo y anduvieron ejecutando en el nombre de Jesucristo. Pero hay una cosa muy importante. Los milagros que traían siempre traían una razón. Y era que el nombre de Jesucristo fuera predicado. Y era también que la salvación en los corazones de la gente fuera gestado. Si Dios hizo un milagro en tu vida, déjame decirte que número uno, debes aprender a reconocer de dónde viene ese milagro. Debes aprender a reconocer que ese milagro viene de parte de Dios y no de alguien más. Sabes, hemos vivido tantas cosas. Una ocasión recuerdo que se oró por una persona, por una enfermedad, y esta persona, en vez de ir a agradecerle a Dios, fue y agradeció a un ídolo.
Al día siguiente esta persona fallece. Y nuestra pregunta fue, ¿pero por qué? Porque hay una palabra muy clara en las Escrituras. Dice, Dios no comparte su gloria con nadie. Y es importante que tú comprendas que no estamos predicando de milagros solamente para que te sientas bien. Número uno, Dios quiere que a través de la gestación de tu milagro y de tu sanidad física, tú puedas tener un encuentro y una reconciliación con Él a través de Jesucristo. Los milagros, escúchame bien, tienen una razón de ser. En Mateo capítulo 11, verso 20 dice, entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. La segunda parte de un milagro tiene que ver en que al Dios traer un milagro sobre mi vida, debe haber una serie de cambios. La palabra cambio significa que tú vas a comenzar a rechazar cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. Arrepentimiento se representa aquello que nosotros reconocemos que está mal. Estoy dispuesto a arrepentirme y dejar aquello por lo cual antes mi vida era regida. La Biblia nos dice que Jesús vuelve a recorrer los lugares por los cuales Él estaba haciendo milagros y se fija en una sola cosa. Voy a ver si los lugares donde estuve haciendo milagros hubo arrepentimiento en los corazones. Ahora fíjate bien, en el verso 21 Jesús comienza a decirles en palabras más serias el juicio que se podría avecinar sobre ellos por no haber tomado con seriedad el milagro que Él había traído a sus vidas. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Quién era la tierra de Sodoma? Sodoma fue una nación perversa, donde se practicaba el homosexualismo, el lesbianismo, y era un lugar donde literalmente el pecado se practicaba abiertamente a las afueras de la ciudad. Ahora, ellos no tuvieron una segunda oportunidad. Cuando la Biblia nos dice que Dios trajo un juicio de lumbre y azufre sobre Sodoma y Gomorra, fue porque el clamor de las ciudades circunvecinas que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra llegó hasta el cielo y Dios ejecutó un juicio. La gente que estaba alrededor estaba orando para que Dios contestara y el pecado sobre esa nación, sobre esas ciudades, se acabara. No hubo un tiempo para que llegara alguien y hiciera un milagro y ellos se arrepintieran. Cuando Jesús menciona a Sodoma y Gomorra y luego recorre aquellos lugares como Betsaida, que habían tenido milagros y que Dios les había dado la oportunidad de arrepentirse y no lo habían hecho, Dios les dice, Jesús les dice, si Sodoma y Gomorra hubiera tenido los mismos milagros que ustedes tuvieron, hubiera habido tiempo para que se arrepintieran, pero por cuanto no se han arrepentido, aun cuando hice tanto milagro en su ciudad, en sus hijos, en su familia, Sodoma y Gomorra los va a juzgar en los tiempos, en los últimos tiempos. ¡Qué increíble! Era una ciudad perversa, literalmente una ciudad donde no querían nada de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que no tuvieron la oportunidad que aquella ciudad llamada Betsaida o Corazín habían tenido. Sabes, nuestro país, México, ha tenido una oportunidad increíble de alinear sus corazones a la voluntad perfecta de Dios.
Sabes, yo te invito a que tú reacciones en cuanto a tu deseo de caminar con Jesucristo. Jesucristo es el único que puede transformar la vida y puede sanar el cuerpo físico. El Señor Jesucristo puede traerte libertad. Si tú estás viviendo bajo una influencia de depresión, de soledad, aun si en tu mente ha venido el deseo del suicidio, sabes, Jesucristo te puede salvar y te puede rescatar de esas ideas que no provienen de Él. Pero cuando ese milagro se geste sobre tu vida, es importante que tú reconozcas de dónde viene ese milagro. El Señor Jesucristo no puede compartir su gloria con nadie más. No puede compartir su gloria con un psicólogo. No puede compartir su gloria con alguien que piensa que es más sabio que la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que su palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos. ¿Te imaginas? Dice que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos del hombre. La palabra de Dios es la estructura más perfecta para el hombre. La palabra de Dios es la guianza más perfecta para que tú y yo podamos encontrar nuestro destino. Tú no puedes, después de haber vivido un milagro de parte de Dios, vivir con mal agradecimiento a Dios. Sabes, muchas de las veces he visto gente vivir ámbitos de milagros en sus finanzas. Pasa el tiempo, pasa algo por lo cual ellos sienten que es una excusa para dejar de ir a la iglesia y lo dejan de hacer. Pero el milagro que Dios hizo un año antes o unos meses antes queda en el olvido. Porque lamentablemente eso que les pasó les lastimó más que el propio milagro que Dios trajo sobre sus vidas. ¿Sabes? Dice que Jesús visitó las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, muchas de sus sanidades. Muertos habían sido resucitados, ciegos probablemente recibieron la vista, leprosos fueron limpiados. En aquellos tiempos los leprosos abundaban en el pueblo de Israel. La nación estaba llena de leprosos. Ahora imagínate, Corazín y Betsaida, era probable que era una ciudad llena de leprosos y Jesús había sanado a muchos de ellos. Pero en pasajes anteriores nos dice que había ido a visitar una ciudad llamada Nazaret y que la gente no había creído porque ese era el lugar donde Jesús había nacido. Y que no había hecho muchos de sus milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Otra de las partes que puede robarnos entrar en un ámbito de milagros es la incredulidad. Tal vez tú estás ahí en tu casa escuchando este mensaje. No dudes más del poder de Jesucristo. No dudes que Dios puede traer sanidad, salvación a ese hijo que está inundado en las drogas, a esa hija que se fue. Ella puede regresar si tú lo crees en el nombre de Jesús. Vive con agradecimiento y después de que Dios hace un milagro en tu vida, entra al ámbito del arrepentimiento. Arrepiéntete, reconoce las cosas que están en tu casa y que sabes que están mal y que tú tienes que abandonarlas. Y que tú tienes que dejarlas. Porque al hacerlo, déjame decirte que no solo tendrás milagros en tu persona, sino que entrarás en una faceta de milagros constantes en tu vida y en la vida de todos aquellos que escuchan tus palabras en el nombre de Jesucristo. Déjame orar por ti. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que cada persona que se ha estado conectando a este canal de YouTube, Señor, donde su servidor ha estado compartiendo, declaro en el nombre de Jesús que tendrán dos factores en sus vidas para entrar a un ámbito de milagros: agradecimiento y arrepentimiento. Que van a comenzar a reconocer los pecados que tienen que abandonar para entrar en un ámbito mayor de señales, de maravillas, prodigios y milagros. Lo decreto y lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo.
Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Estamos a un tiempo donde estamos viviendo cosas nuevas. Sé parte de esas cosas nuevas que Dios está trayendo. Yo te bendigo atentamente, el pastor Alfredo Madera.